Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque, créanme, lo que vamos a desentrañar hoy es algo que ha estado burbujeando en mi mente desde hace tiempo. El título del vídeo, que estoy seguro que ya vieron y que les habrá picado la curiosidad, es Demet al descubierto, las respuestas tras la fiesta con todos sus cercanos. Y sí, vamos a sumergirnos de lleno en eso. Seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena fiesta? Especialmente cuando es con esas personas que queremos, nuestros amigos, nuestra familia, esos compañeros que hacen que la vida sea mucho más divertida y significativa. Pero a veces, justo después de que las luces se atenúan y los últimos invitados se despiden, es cuando realmente empiezan a surgir las cosas, ¿verdad? Es como si la magia de la fiesta dejara un rastro, pistas, sensaciones, y a veces hasta verdades inesperadas. Y eso es exactamente lo que queremos explorar hoy. Vamos a analizar qué sucede en ese momento post-fiesta, cuando el bullicio se calma y podemos reflexionar sobre todo lo que pasó. Vamos a intentar descifrar esas miradas que quizás no entendimos del todo, esas conversaciones que se quedaron a medias, esas actitudes que nos hicieron pensar. Porque Demet, nuestro querido Demet, no es solo lo que vemos en la superficie. Detrás de cada sonrisa, de cada gesto, hay un universo de emociones, motivaciones y sí respuestas. Así que antes de empezar este viaje de descubrimiento, les pido un favor enorme, un pequeño gesto que para nosotros significa muchísimo. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y hacerles parte de nuestra comunidad. Y si disfrutan de este contenido, de estas charlas que tenemos, un simple me gusta también nos anima un montón. Así que con esa invitación hecha, vamos a la acción. A ver, ¿cómo empezamos a desentrañar a Demet después de una gran fiesta? Pensemos en la dinámica general. Las fiestas, por lo general, son eventos sociales donde las personas bajan la guardia. El ambiente relajado, quizás unas copas de más, la música, todo contribuye a que las verdaderas personalidades salgan a relucir. Y en este caso, con todos sus cercanos presentes, la oportunidad de observar a Demet en su elemento, interactuando con diferentes personas de su círculo, es invaluable. Primero, analicemos las interacciones. ¿Cómo se comportó Demet con sus amigos más íntimos? Hubo alguna broma interna que no entendimos, pero que mostraba una profunda conexión. A veces, la forma en que alguien habla con sus mejores amigos revela aspectos de su personalidad que oculta al resto del mundo. Quizás Demet se mostró más vulnerable o quizás más dominante o tal vez más juguetón de lo que solemos ver. Cada interacción es una pieza del rompecabezas. Y luego están sus interacciones con la familia. La dinámica familiar es un mundo aparte. ¿Cómo se dirigió a sus padres, hermanos, tíos? ¿Hubo alguna tensión oculta o una demostración de afecto incondicional? La familia, por lo general, conoce nuestras raíces, nuestras historias, y a menudo, la forma en que nos relacionamos con ellos nos dice mucho sobre quiénes somos en nuestro núcleo. Si Demet se mostró protector, o quizás un poco rebelde, eso nos da pistas importantes. Ahora pensemos en Demet con personas que quizás no son tan cercanas, pero que estuvieron en la fiesta. Compañeros de trabajo, conocidos, personas nuevas. ¿Cómo navegó esas aguas? ¿Fue carismático y sociable con todos, o quizás selectivo? La forma en que alguien se presenta ante diferentes grupos sociales puede revelar su nivel de confianza, su habilidad para la diplomacia, o incluso si tiene algo que ocultar. Si Demet se mantuvo en un segundo plano con ciertos grupos, o si, por el contrario, brilló con luz propia, eso es información valiosa. Y no olvidemos la comunicación no verbal. Las sonrisas forzadas, los gestos nerviosos, el contacto visual, todo esto grita cosas que las palabras a veces callan. Después de la euforia de la fiesta, esas pequeñas sutilezas se vuelven más evidentes. ¿Hubo algún momento en que Demet evitó la mirada de alguien? ¿Hubo alguna tensión en sus hombros cuando hablaba con cierta persona? Estos detalles, aunque parezcan insignificantes, son ventanas al alma de Demet. Además, hablemos de las conversaciones que pudimos escuchar, o que nos contaron después. ¿Hubo algún tema delicado que se tocó? ¿Cómo reaccionó Demet? A veces la forma en que alguien aborda un tema controvertido, o cómo se defiende, o cómo muestra empatía, revela mucho sobre sus valores y su carácter. Si hubo discusiones, ¿cómo las manejó? ¿Intentó calmar las aguas o quizás avivó la llama?
Un aspecto fascinante de este análisis post-fiesta es el tema de las sorpresas. ¿Hubo algún comportamiento de Demet que te hizo decir, vaya, no esperaba eso de el ella? Quizás mostró una Z artística que no conocías, o un sentido del humor inesperado, o una inteligencia emocional sorprendente. Estas sorpresas son cruciales porque desafían nuestras percepciones previas y nos obligan a reevaluar a la persona. Otro punto clave es cómo se sintió Demet al final de la noche. ¿Estaba agotado pero feliz? ¿Parecía ansioso por irse? ¿Se despidió de todos con calidez o con prisa? El estado anímico final de Demet puede decirnos mucho sobre cómo vivió la experiencia y qué salió de ella a nivel personal. Quizás la fiesta reafirmó sus relaciones, o tal vez sembró dudas. Pensemos también en las reacciones de los demás ante Demet. ¿Cómo reaccionaba la gente cuando Demet se acercaba a ellos? ¿Se mostraban felices, nerviosos, indiferentes? Las reacciones de los demás son un espejo para quien las recibe, y en este caso, nos ayudan a entender cómo Demet es percibido por su círculo íntimo. Si todos parecían encantados de estar con él, o si, por el contrario, algunos parecían evitarnos, eso ya nos da información. Y aquí viene la parte introspectiva, la que nos hace pensar en nosotros mismos. ¿Qué expectativas teníamos de Demet antes de la fiesta? ¿Se cumplieron? ¿Se superaron? ¿O nos decepcionó en algún aspecto? Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento, pero es después, con la cabeza más fría, cuando podemos hacer un balance honesto. Ahora, algo que no podemos pasar por alto es el contexto de la fiesta. ¿Era una celebración especial, como un cumpleaños o un aniversario? ¿O era una reunión más informal? El tipo de evento puede influir enormemente en el comportamiento de las personas y en lo que se espera de ellas. Una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, puede generar un ambiente más íntimo y de confesiones, mientras que una reunión casual podría ser más sobre diversión y menos sobre revelaciones profundas. Finalmente hablemos de las huellas que deja la fiesta. ¿Hubo alguna conversación que se extendió a través de mensajes de texto después, o alguna acción que Demet tomó al día siguiente que pareció ser una consecuencia directa de lo ocurrido? A veces las verdaderas respuestas no se manifiestan en el calor del momento, sino en las acciones que le siguen. Un gesto de reconciliación, una disculpa o incluso un alejamiento pueden ser reveladores. Hemos explorado muchas facetas de lo que puede suceder tras la fiesta. Hemos visto cómo las interacciones con diferentes grupos, la comunicación no verbal, las conversaciones, las sorpresas y hasta las reacciones de los demás pueden arrojar luz sobre quién es realmente Demet. Es un proceso de observación, de análisis y sobre todo de empatía. Y para concluir, quiero resumir brevemente lo que hemos intentado desentrañar hoy. El título Demet al descubierto, las respuestas tras la fiesta con todos sus cercanos, nos invitó a mirar más allá de la superficie, a entender las sutilezas que emergen cuando la gente baja la guardia. Hemos hablado de la importancia de las interacciones familiares y amistosas, de cómo la comunicación no verbal revela emociones ocultas, y de cómo las sorpresas y las reacciones de los demás nos dan pistas valiosas sobre su personalidad. En definitiva, hemos comprendido que las fiestas, a pesar de ser momentos de diversión, también pueden ser catalizadores de verdades. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han tenido alguna experiencia similar donde las respuestas a sus dudas surgieron después de una fiesta? ¿Cómo interpretan ustedes esas interacciones post-evento? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, no olviden lo que les dije al principio, si les gustó este vídeo, por favor, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se una a nuestra comunidad y participe en estas interesantes conversaciones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!